Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada y decía: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el texto de hoy que nos cuenta Jesús, después de haber hecho una serie de milagros en el lago de Galilea, se dirige a su pueblo. Una vez estando en Nazaret, que era su pueblo donde él se crió, sucede algo muy extraño. El sábado entra en la sinagoga como era de costumbre. Comienza a leer y a comentar las escrituras, como era habitual que lo hiciera, ¿cierto? Como todo israelita adulto, además tenía derecho a hacerlo. Pero la gente empieza a admirarse de lo que él hace, de lo que él dice. Se asombra, y ese asombro preocupa y produce preguntas e interrogantes que la gente señalaba y comentaban en el lugar. ¿De dónde viene que tiene tanta sabiduría? ¿De dónde saca esto? Pero si es el hijo del carpintero, decían otros. Sí, lo conocemos desde chico. Si es amigo nuestro, si es el hijo de María. ¿De dónde salió con tanta sabiduría? Las preguntas no son malas en realidad, ¿no? Al contrario, pueden ser muy buenas. Pero el problema es que esta gente las resuelve en una dirección equivocada. Pasan entonces del asombro de la pregunta al escándalo, a la incomprensión. Puede ser verdad que esta persona esté hablando de parte de Dios. Puede ser verdad que Dios se manifieste, que actúe a través de alguien tan cercano a nosotros. Alguien a quien conocemos, alguien que se crió con nosotros, que vivió con nosotros. Así vemos entonces a Jesús que se choca con la incomprensión y con la falta de fe de los suyos. Y de los más cercanos también, en realidad, de aquellos para quienes él había venido a esta tierra. Sin embargo, Jesús no se desalienta. Sigue adelante. Descubre también que su misión debe ser cumplida, aún en medio de la incomprensión de los suyos. Bien, hermanos, ¿qué nos dice este texto a nosotros en este día? Podemos decir que así como Jesús, también nosotros debemos aprender que ahí donde uno espera encontrar aliento, donde espera encontrar apoyo, ayuda, puede encontrar todo lo contrario. Puede encontrar indiferencia, incomprensión e incluso hasta el mismo rechazo por lo que uno dice, por lo que uno hace, por lo que uno demuestra. Podríamos decir incluso, frente a esta situación, debemos aprender de Jesús a no desanimarnos, a no desalentarnos, sino por el contrario, permanecer fieles a Dios, tratar de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hermano y hermana, te propongo terminar con una pequeña oración. Decirle al Señor: Jesús, Señor,
Te vemos incomprendido, pero no derrotado. Vemos que sufres, que te asombras por la falta de fe de los tuyos, pero no te desalientas. Buscas nuevos rumbos, buscas otros que te quieran recibir, que te quieran escuchar. Señor, ayúdame, enséñame a no dejarme vencer frente a la incomprensión, frente al desaliento, frente al no ser aceptado, frente al ser rechazado. Señor, ayúdame a confiar en tu Padre Dios, y a cumplir siempre su voluntad. Hermano y hermana, te dejo la presencia del Señor. Que su palabra sea tu alimento y tu guía en este día. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Cristo, oh Cristo, tu amor se propagó, y para los que han de llegar serás su única verdad.